Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a continuar. Nos hemos quedado en esta parte del cuerpo. Ahora vamos a realizar lo que es la unión con el bracito y pues vamos a tejer lo que es el bracito. Entonces tomamos lo que es el color piel. Recuerden que el hilo que estoy usando es hilo de algodón, más conocido como quesito, y estoy tejiendo con el crochet número 1.75 de una hebra que más o menos mide entre 1 milímetro a 1,5 milímetros. Ahora vamos a iniciar con el bracito. Aquí vamos a hacer un anillo mágico en el cual vamos a ingresar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez que cuento con mis 5 puntos bajos, voy a hacer la unión que hablamos de la fila número 2, y en la fila número 2 vamos a hacer 5 aumentos. Entonces aquí hacemos la unión y ahora vamos a hacer 5 aumentos. Entonces en total en la fila número 2 vamos a contar con 10 puntos bajos, ya que se está realizando 5 aumentos durante 5 veces. Ahí tengo 2, 4, 6, 8 y 10. Tengo mis 10 puntos bajos. Entonces ahora la fila 3 y 4 vamos a realizar lo que son los 10 puntos bajos. Vamos a realizar estas dos filas. Ya me encuentro en la fila número 4. Ahora voy a colocar lo que es un marcador. Ustedes pueden colocar el marcador de su preferencia, si no también pueden colocar un color de hilo de diferente color. Entonces yo estoy colocando el color blanco y ahora vamos a tejer 4 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3 y 4. En el quinto vamos a hacer un triple aumento de puntos altos, es decir que vamos a hacer 3 puntos altos en uno solo. Ahí tengo los 3 puntos altos y ahora voy tejiendo los puntos bajos que me quedan, que hablamos de 1, 2, 3, 4 y 5. En total en esta fila, que hablaremos la fila número 5, estamos finalizando con aproximadamente 12 puntos bajos. Continuamos con la siguiente fila. En la siguiente fila hablamos la fila número 6 y en esta fila vamos a tejer 4 puntos bajos. Ahí tengo 1, 2, 3 y 4. Entonces una vez que realizo los 4 puntos bajos voy a hacer 2 disminuciones, 1 y 2. Las 2 disminuciones son seguidas y luego tejo los puntos que me quedan. 1, 2, 3 y 4. Entonces, como ya he realizado lo que son estos 4 puntos bajos, en total yo voy a finalizar esta fila, que hablaríamos la fila número 6, con 10 puntos bajos. Aquí vamos a hacer un cambio de color, vamos a cambiar al color blanco. Aquí estamos haciendo un cambio de color, vamos a cambiar al color blanco y lo realizamos de esa forma. Pasamos lo que es el hilo y vamos a tejer una sola hebra, la hebra de la parte de adentro. La de afuera la vamos a dejar libre y vamos a tejer los 10 puntos bajos. Entonces aquí tejemos toda esta fila.
Luego cortamos lo que es el hilo. Entonces en esta fila, que hablaríamos en este caso de la fila número 7, en esta fila solo hemos realizado el cambio de color, hemos tejido una sola hebra y hemos realizado los 10 puntos bajos. Ahora vamos a tejer desde la fila número 8 hasta la fila número 17, se va a tejer los 10 puntos bajos. De color blanco no vamos a hacer ningún cambio, solamente se teje de corrido en puntos bajos. Nos vemos apenas lo finalicemos. Una vez que llegamos a la fila número 17, aquí vamos a realizar un punto deslizado, cerramos y cortamos. El corte lo vamos a realizar pequeño, no vamos a realizarlo muy grande porque lo vamos a hacer la unión. Entonces se corta así pequeño y vamos a tejer dos bracitos con la misma secuencia. Y entonces aquí en este bracito vamos a hacer lo que es un detalle. Vamos a hacer toda este hilo que hemos dejado, lo vamos a hacer con puntos bajos. Tomamos el hilo color blanco y vamos a realizarlo toda esta fila con puntos bajos, recuerden. Entonces acá nos tiene que salir 10 puntos bajos de toda esta fila, así que vamos a realizarlo en este momento. Una vez que llegamos al punto de inicio, cortamos lo que es el hilo y ahora vamos a pasarlo por dentro. Ustedes pueden colocar con una aguja, con lo que deseen, la cuestión es que puedan pasar el hilo por dentro. Y luego, una vez que ya hemos ingresado lo que es este hilo, ahora vamos a colocar en relleno, pero poco, no vamos a colocar bastante, sino poco. Pueden apoyarse con algo que les permita ingresar lo que es el relleno, puede ser una pinza. Ahora vamos a iniciar con lo que es con la unión de los bracitos al cuerpo. Yo me encuentro en la fila número 40. Ahora vamos a avanzar con la fila número 41 y solamente hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a continuar con este bracito en el cual lo vamos a colocar este dedo que quede en la parte de delante y vamos a tejer de aquí 5 puntos bajos. Entonces aquí vamos a hacer la unión con el cuerpo, tejiendo los 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces hemos tejido la mitad de lo que es del bracito y ahora vamos a tejer los siguientes que nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora estoy tejiendo 10 puntos bajos y ahora voy a tejer los 5 más del bracito siguiente. Entonces aquí tomo el siguiente bracito, que el dedo me quede para la parte de adelante, y voy a tejer 5 puntos bajos del brazo.
1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya tejí los 5 puntos del bracito. Ahora voy a tejer los que me quedan, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces en la parte de atrás me quedan 8 puntos y en la parte de adelante hemos tejido 10 puntos. Así que esta es la unión. En total en esta fila nos estaríamos quedando con 28 puntos bajos. Continuamos con la fila número 42 y en la fila número 42 vamos a tejer los 5 puntos del bracito que nos quedan de la parte de arriba. Y ahora estamos tejiendo 1, 2, 3, 4 y 5. Ya juntamos de la parte de arriba. Ahora continuamos con los puntos de la parte de adelante de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos de la parte de adelante. Ahora vamos tejiendo los 5 puntos de la parte de arriba del bracito nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5 y ahora vamos a tejer de la parte de atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En total en esta fila estamos cerrando, que hablamos de la fila número 42, estamos cerrando con 28 puntos bajos. Continuamos con la fila número 43 y vamos a iniciar con una disminución en la parte del hombrito. A ver. Acá tenemos una disminución, hacemos un punto bajo, 2 y procedemos con una disminución. Y ahora vamos a seguir tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá procedemos con una disminución. Luego vamos a tejer 1, 2, 3 y procedemos con la siguiente disminución. Y luego tejemos los puntos que nos quedan, que hablamos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En total en esta fila estaríamos culminando con aproximadamente 24 puntos bajos. Entonces aquí lo que vamos a ingresar es relleno para poder rellenar el cuerpito y dejarle ya listo.
Una vez que ya ingresamos lo que es el relleno, aquí vamos a hacer un cambio de color en el cual vamos a cambiar al color piel. La fila número 44 vamos a hacer un cambio de color en el cual vamos a tejer una sola hebra, que hablamos la hebra de atrás, y la de adelante la vamos a dejar libre. Entonces tejemos solamente los 24 puntos bajos con una sola hebra y con el color piel. Así que vamos a tejer en este momento. Y una vez que nos queda, y si en caso nos queda hilo en la parte de aquí, simplemente cortamos. Y ahora vamos a tejer esta fila que hablamos, la 45, 46 y 47. Se teje las tres filas, solamente los 24 puntos bajos en color piel. Así que vamos a realizarlo. Y una vez que ya llegamos al punto de inicio, simplemente tomamos lo que es un punto deslizado, lo cerramos con un punto deslizado y aquí ya estaríamos finalizando. Dejamos un poco de hilo y acá ya estaríamos culminando con el cuerpo. Solamente ingresamos el relleno que nos queda para la parte de arriba. Y así es como finalizo con el cuerpito de la ingeniera.